antivirales y vamos a ver antiparasitarios. Dentro de los parásitos hay unos que son unicelulares y otros que son multicelulares. Causan problemas de salud pública terribles. Hay uno que amerita clase aparte, que es el plasmodium, que genera qué tipo de enfermedad, paludismo, que causa más muertes y ha causado más muertes que el mismo COVID-19 aún en pandemia. Entonces por eso tiene una clase aparte. Pero hay otros que también son protozoos, que son elementos de una sola célula, ¿cierto? Que tienen capacidad de fisión binaria y que algunos de ellos causan problemas de salud en los humanos. Y dentro del tratamiento para ellos existen muchas cosas, dentro de esos los medicamentos. Ustedes de pronto han visto que hay toldillos, ¿cierto? Que hay insecticidas, hay vacunas y otras cosas que pueden ayudar igual o más que la mera farmacología. Pero la farmacología se vuelve muy importante, ¿cierto? También en estos casos. Ustedes tenemos que conocer todo, cómo se mueve, la microbiología, la salud pública de estas enfermedades, la farmacología de estas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estas clases que nos ocupan y por eso en este semestre. Entonces, la idea es que ustedes comiencen a entender la importancia en salud pública del tratamiento de los antiparasitarios. Bien, entonces en este orden de ideas está insertada esta clase. Como buenos parásitos no aportan nada y hacen mucho daño, ¿cierto? Y no se llamarían parásitos, ¿cierto? Cuando usted lo quieran insultar, díganle parásito. Eso. Si usted quiere... Pero parásito es una cosa que no aporta. Entonces, por eso son importantes. Las bacterias hacen daño, los virus hacen daño. Hay bacterias muy buenas, ¿cierto? Pero cuando hay parásitos, no hay parásitos buenos. Si es parásito, por definición, es un elemento que usufructa beneficio de lo que ha colonizado. Siéntate, ya voy yo a pasar un ratito la primera mientras le pasa la charla con la niña ahí. No sé, es que la niña está ahí con un escote, lo puso en el estaba ahí charlando, yo hasta el día medio de la charla, pero la podemos hacer después. Listo, entonces por eso estamos en este tema. Entonces, en ese contexto, vamos a ver algunos aspectos importantes. ¿Cómo se transmiten? O por vectores o de persona a persona. Eso también es importante. Los vectores se vuelven importantes. Tratar los vectores se vuelve importante. Como después me dedico a la parte farmacológica pura, necesito que tengan estos conceptos también bien claros porque no los puedo desmembrar de lo siguiente. Entonces, eso lo debo conocer, ambos aspectos de la moneda. Hay fotos de algunos, ¿cierto? Ese es el pito, tan común en Santander, que causa la enfermedad de Chagas. Los protozoos a que nos vamos a referir en esta clase están acá. Hay más. Y ya vimos uno que luego digo el paludismo. ¿De acuerdo? Entonces son todos estos los que nos vamos a referir en la clase. Hasta ahí vamos, ya nos ponemos en contexto. ¿Sí? ¿Qué vamos a tratar? Porque pues son medicamentos, no son muchos. Sus mecanismos de acción un poquito cansones, pero no son muchos los medicamentos, nos pueden llamar a confusión, entonces estemos atentos. Si hay dudas, preguntas, aportes, inquietudes, nos escuchamos ahí. Entonces acá una fotico, es que uno las partes de imágenes le llama mucho la atención. Clase aparte, porque es el que más mortalidad, casi de todos los parásitos que afectan al humano, a nivel mundial, por eso tiene una clasecita aparte. Entonces vamos a meter, ¿cierto?, la enfermedad de Chagas. Bonito, ¿no? ¿Cómo se llama ese microorganismo? Trypanosoma. Hay dos, ¿cierto? El que afecta a las Américas es el cruzi, o enfermedad de Chagas. Entonces vamos a quitar porque va para clase aparte, ya lo tuvimos, y vamos a meter para saber a qué, y se los presento para que sepan contra quiénes estamos actuando. Bien, es simplemente una ambientación de una parte farmacológica en adelante que es tan importante. Sigan, chicos, cuando les abran, pueden seguir los que lleguen tarde, no hay bien. Aplica a su merced la que mande fallas, yo no me meto eso ni para mal ni para bien, lo que usted diga se legisla.
Entonces ahí tenemos los protagonistas de nuestra clase el día de hoy. La trata de las aguas, o sea, tener acueductos, sanas costumbres de lavando las manos antes y después, aportan incluso más, si lo hacemos muy bien, que los mismos medicamentos. Entonces, esta parte complementa la farmacología y debemos saber cómo se transmiten. Algunas pueden llegar a ser por transfusiones, rarísimos, se ha descrito eso, y hay unas de transmisión sexual, su transmisión, humano-humano por transmisión sexual. Los vectores que les mencionaba, ahí están. Entonces es cierto que de persona a persona, fecal oral, sexual y por vectores que este caso debemos conocer. Ya entrando en la parte de medicamentos, que es lo que nos debe ocupar, habiendo ambientado, vamos a empezar con una familia muy grande, muy buena, muy efectiva, ¿cierto? Que son los 5 nitroimidazoles. Son tal vez el grupo más fuerte que vamos a ver hoy. Tiene muchas indicaciones y nos sirve para la gran mayoría de estos microorganismos. Dentro de medicamentos que sirvan para amibas, pues ya la presenté, ya la conozco, ¿cierto? Entonces, para tratar las amibas que tenemos, como siempre en la cabeza, los 5 nitroimidazoles. Tal metronidazol, etimidazol, ornidazol. Ahí se viene de la cabeza, sirven para las amibas, ¿cierto? Pero cuando digo amibas, no solo tengo esta familia, ¿cierto? Hoy por ahí hay una que es como prima hermana de los 5 nitroimidazoles, su mecanismo de acción es muy parecido, sus indicaciones son muy parecidas, que es la nitazoxanida. Actúa muy parecido, tiene las mismas indicaciones básicamente. También sirve muy bien para las amibas o amebas, ambas formas están bien escritas. Están también las dicloracetamidas, como el teclosana y la etofamida, y en algunos textos tienen aminoglucósidos, pero eso no lo vamos a utilizar para esta cuestión. Y existen otros amebicidas, pero creo que con estos es más que suficiente para defender, sabiendo que antes de estar dándole, mire cómo son las aguas, si hay alcantarillado, ¿cierto? La limpieza, los hábitos que hay que cuidar en estos pacientes. Ojo, si yo hablo de antiamebianos, tengo que darme cuenta que entre los 5 nitroimidazoles y este medicamento, que poco lo utilizamos pero está en el comercio también, no solo me va a cubrir amibas, ¿cierto? También me cubre tricomonas. Tricomonas. ¿Cómo se transmiten las tricomonas? ¿Cómo? Entonces, cuando hay código blanco, que es la forma como decimos cuando hay una atrocidad, porque no hay otra palabra, la estupidez más grande del ser humano, que es tener un acto sexual sin consentimiento de la otra persona. Y uno cree que hay riesgo de una enfermedad de transmisión sexual dentro de las profilaxis que ofrece la norma en atención de código. Están estos medicamentos para cubrir la posibilidad de que haya infección por tricomonas. Entonces hasta allá permean estos medicamentos. Ahí lo van a ver formulados y cuando la secretaría viene y mira el kit para atención, destapan y mira que haya ceftriaxona para la gonorrea, que haya penicilina para la sífilis, que haya metronidazol o tinidazol, y verifican que es el medicamento. Entonces quiero que sepan eso. También sirve para la giardia. Tengan en mente. Lo colocamos como antiamebiano, pero miren todo el espectro. Son medicamentos muy buenos de un espectro amplísimo. Les estoy mostrando ya 3: amibas, tricomonas, giardias. ¿Cierto? Ahí están los 3. Pero queda un espacio. ¿Ese espacio para qué es? Aunque pasamos a antiparasitarios, ve que sientes allá, disfrute el panorama, ya que yo no puedo hablar. Hayan visto qué medicamentos antibacterianos, antivirales y antiparasitarios. No es con ánimo de confundirlos, no, es porque es así. Estos medicamentos, además de servir para estos protozoos, además, ojo, tienen una muy buena utilidad para bacterias, pero ojo, tienen que ser bacterias anaerobias.
independiente de las que sean, tienen que ser anaerobias, tener metabolismo anaerobio. Y cuando sean anaerobias facultativas, cuando quieran adquirir esa facultad, también van a morir por este medicamento. Entonces también es antibacteriano y esto no se conoce mucho. Y que les dio por repetir el curso que les gustó mucho, sabrán que siempre les digo lo mismo. A un niño lo operan de un apéndice, le dan metronidazol, lo mandan para la casa, el papá no se lo da, el niño llega con infección. El papá todo bravo, ¿cómo no se está infectado si no fue un purgante? Porque en la cabeza está que solo es para amebas, entonces hay que explicarle que sirve para bacterias y en el colon hay mucho anaerobio. Entonces dentro de medicamentos que le puedo dar a un niño con una apendicitis, dependiendo de la fase, está el metronidazol. Entonces el papito no se lo dio porque pensó que era un error médico. ¿De acuerdo? Entonces quiero que ustedes sepan y le expliquen a sus pacientes que sirve para bacterias anaerobias. Eso sí, tiene que ser anaerobias. Si son aerobias no le va a hacer nicosquitis. Y como alternativa o en algunos tetraconjugados, incluso primera línea, para el Helicobacter pylori. ¿Clarísimos? Aquí quedó todo el paquete de indicación de este gran grupo familiar. ¿Bien hasta ahí? ¿Todos clarísimos? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No le dejen todo al quiz, muchachos, no lo dejen todo para el quiz. Los demás, ¿cierto? La nitazoxanida sí me sirve casi para esto mismo, pero estos dos, ¿cierto? Este lo olvidamos y nos quedamos con el teclosán y la tofamida, solo sirven para amibas y solo para amibas de ubicación intestinal. Ya explicaré un poquito más a profundidad este concepto. Vamos ahí, vamos despacito, necesito que me entiendan a perfección. En esta gráfica vemos cómo uno come mierda, literalmente, esto es comer mierda, porque las amibas están en el popó. Uno tiene amibas, popó y amibas. ¿Cierto? Si alguien come esa mierda, ¿cierto? Pues va a adquirir las amibas como trofozoitos, como quistes, en el intestino se vuelven trofozoitos, adquieren movilidad, se pueden duplicar, pero gran parte de nuestro sistema inmune está en capacidad de evitar que esto le haga invasión. Puede que no le haga absolutamente nada. Pasan derecho y no le hicieron nada. A algunos podrá hacer una lesión local, o sea, afecta a la mucosa intestinal y la afecta a tal punto que la irrita y hace que salga un popó con moco y con sangre. El paciente clínicamente le da ganas de ir al baño, se levanta y otra vez le da ganas de ir al baño, así como llamamos tenesmo vesical, hay tenesmo rectal. Y es un popó baboso, con moco y con sangre, se llama disentería. Es muy común que haya la disentería mebiana. Esa es la afección más común de las amibas. Esa es la afección más común de las amibas. Algunas personas con un sistema inmune un poco flojo, por lo menos respecto a este microorganismo, puede llegar a romper la membrana basal de esa mucosa y irse sistémicamente. Y como lo que uno come va y pasa por el hígado, generalmente es así como se metaboliza nuestra alimentación. ¿Ustedes acuerdan de pronto en digestivo, cuando hayan visto fisiología digestiva? Van al hígado, ¿cierto? Sistema porte. Allá es frecuente que hayan abscesos amebianos. Porque las amibas llegan, como el primer sitio, allá llegan y hacen daño al hígado, entonces quedan lo que llaman un absceso hepático amebiano. Y algunos más de malas, y con sistema inmune más jodido, puede incluso al cerebro. Entonces puede haber invasión de las amibas. Entonces esa amibiasis que se sale del intestino es no intestinal, está invasiva, se puede. La que solo se queda en el intestino la vamos a llamar amibiasis intestinal, que es la mayoría de las que tenemos que tratar. El paciente viene por cólico, ojo, tenesmo, de posiciones con moco y con sangre, después de una disentería mediana. A esa es la que casi siempre nos enfrentamos. Pero algunas veces vendrá porque está amarillo, el hipocondrio derecho, ¿cierto? Tiene náuseas, vómito, hace poco tuvo una diarrea y lo que tiene es un absceso hepático. Puede llegar con fiebre también, como circe, respuesta inflamatoria. O convulsiones, lo que tiene una amibiasis cerebral radiza. ¿Capisci? Esas que se salen del intestino son extraintestinales, son sistémicas. Esto no es farmacología, pero sí necesito que lo tengan claro para ver cómo utilizar estos medicamentos. Ahí con nada. Estábamos acá, ¿listo? Farmacodinámica, mecanismo de acción. Este medicamento realmente es un profármaco.
Es un medicamento hecho químicamente que al dárselo a un paciente y entrar a la célula parasitada del microorganismo, esta lo va a reducir. Le va a dar unos electrones, cuando ella se oxidó y se los pasa en esos fenómenos de oxidorreducción de la respiración celular. En ese transporte de electrones, este microorganismo se mete, ¿cierto? Y entonces, al recibir esas cargas, esos electrones de unas ferredoxinas, se vuelven elementos inestables de oxígeno que llaman los radicales libres, supremamente buenos para hacer daño. Por ejemplo, los lisosomas de nuestras células hacen eso cuando hacen fagocitosis y destrucción por estas sustancias inestables. Esa es la forma como se ponen activos y comienzan a ceder y a donar electrones, y esto es supremamente tóxico para el material genético de la amiba, digamos, de la tricomona, de la giardia, de las bacterias anaerobias. Y así es que funciona y así es que las elimina, o sea, sería como un bactericida. Mata, tiene esa capacidad, o sea, son buenos, son potentes, son efectivos. Se da, y si hay una amiba, esa resistencia a esto todavía no se tiene conocido de gran manera. Veámoslo con un dibujito, ¿cierto? Tiene el componente nitro, son nitroimidazoles, es el que puede recibir estos electrones, ¿cierto? Y volverse en radicales libres y destruyen todo, pero en cabeza de ese todo se llevan los materiales genéticos, entonces matan al bicho. No les queda así en el cuido, matan al protozoo. Ah, profe, que usted lo dijo, pero no sé cómo para ser menos ¿cierto? Todos estos tienen esa capacidad de hacer jugar en esa oxidorreducción. Entonces ponen su grupo nitro en ese juego y permiten volverse en radicales libres. Pero se llaman profármacos, porque tal y como los dan sin haber recibido esos electrones, no son tóxicos, pero una vez los reciben, se vuelven inestables y se vuelven estos elementos parecidos a lo que haría un lisosoma, efectivísimos, buenos para matar. No. Ah, ya entiendo, sí. Los parásitos necesitan para ver también transportación de electrones, respiración celular, modificación enzimáticas. Este medicamento se mete y esa ferredoxina de ese parásito lo que hace es hacerse el mismo daño porque lo activa. Como era un profármaco, no estaba activo. Al poder tener esa capacidad de recibir, volverse inestable, volverse un radical liberador libre de oxígeno, eso lo hacen las enzimas del parásito. En este caso, la ferredoxina. Eso es lo que lo vuelve activo. Y esa es la manera, al ser un radical libre, que puede matar a la amiba. Es exactamente así, como mi doctora me lo preguntó. Si uno se pone a escarbar y sacudir los libros, hay veces se caen las letricas y dice que también afecta a la glucosa, intervienen con la función mitocondrial. Claro, porque es respiración celular que también depende de movilización de electrones. Pero con que me digan que destruye el material, ¿cierto? DNA, RNA de las protozoos, ¿cierto? Porque se vuelve un radical libre, con eso es suficiente, pero quiero que sepan que son muy efectivos, porque un radical libre no solo daña el material genético del protozoo, sino también altera membranas, altera proteínas, altera obviamente la respiración celular, o sea, la mitocondria, la glicólisis, o sea, es bastante efectivo un radical libre dentro de un parásito estomático. Es como lo que haría la destrucción bacteriana en fagocitosis cuando yo en el semestre pasado, disculpe que le sacudo otra vez esa neurona. Ah, importantísimo. Estos medicamentos atraviesan las barreras, entran al sistema de la persona, por lo cual si la amiba no solo está en la luz intestinal, sino llega a estar en el hígado, en el cerebro, donde quiera que esté, va a ser destruida. O sea que sirve para amibasis intestinal y extraintestinal. Quiero que lo tengan clarísimo. Sirve para la amibasis en la luz intestinal o por dentro en el cuerpo, para que me entiendan. ¿Sí? Intra y extraintestinal. Ese concepto queda claro. ¿Sí vamos hasta ahí?
Entonces una tablita que les encanta para resumir. Cuando uno escarba, estos berracos tienen origen en un antibiótico. Tal vez por eso también es antibacteriano. Modificado, ese fue que origen a todos, la base general. Tienen propiedades buenísimas, mire, se puede haber tomado, literalmente untado o parenteral. Buenísimo. Cabeza de eso está el metronidazol, que tienen todas estas versiones. Hay óvulos, cremas, pastillas, inyectables. Eso le da una versatilidad. ¿Por qué tópico? Algunas mujeres hacen una disbacteriosis, donde es bueno eliminar algunas bacterias que están ocupando espacio de las bacterias buenas. Y entonces en un momento de quedarle de pronto unos óvulos de metronidazol, lo van a ver, no es que estén locos, no es que esté con amibas la vagina de la paciente, sino que hay una disregulación de la flora vaginal. No es tan bueno dar antibióticos, pero si el médico tiene una razón específica y sabe por qué lo va a dar y va a reconstituir esa flora, puede utilizarse también para ello. Ahí es para antibacteriano, ¿de acuerdo? No hay problemas de absorción, se absorbe muy bien, se distribuye por todos los tejidos y se une poco a proteínas, o sea, el chinito, la persona está desnutrida, no hay tanto problema de toxicidad. O sea, son muy buenos medicamentos, son potentes. Pero cuando son potentes pueden tener algunos efectos tóxicos, ¿no? Porque la potencia se traduce también en peligro, porque son herramientas fuertes. El metabolismo es hepático parcial. Yo no he podido encontrar que me digan el 50-75. Entonces no nos matemos la cabeza, hepático parcial. ¿Listo? Para que no suframos, no se quieran matar. Excreción renal, démoslo renal. Sí, algo queda en la luz intestinal. Si no queda nada en la luz intestinal, pues cómo mato las amibas que están en el intestino. Entonces sí hay una parte que, a pesar de que se absorbe, pasa y mata lo que esté en la luz intestinal. El resto mata lo que esté por dentro de la luz intestinal. ¿Sí, bien? ¿Sí vamos ahí? Efectos adversos. Náuseas y vómitos, eso lo da todo. Si hay una pregunta, no les valgo náuseas y vómitos, pero me dicen disgeusia, ¿sí? Una palabra bonita, disgeusia. Ustedes no son de la época, pero uno lo mandaban a la ferretería de la esquina. Se hacía plancha, ya uno la compra en las casas hechas, le tocaba hacer plancha y cierre de tejado. Entonces uno compraba puntillas. Y uno veía que el marica ese que cogía la puntillas, tocaba la boca y martillaba para que le rindiera. Ahora toca bolsillito, era más elegante. Estaba hablando de maestros del siglo pasado. Pues de verdad que eso sabía eso. Como si uno tuviera un poco de puntillas. Si algún día todas las conocen y saben que es una puntilla, se la colocan en la boca con sabor a pura ferretería, digo yo, como tonto de una varilla, una puntilla en la gente, eso es feo, eso es feo. Y usted come un churrasco y de churrasco, mastica churrasco, le sabe un pedacito de churrasco y un pedacito de puntilla. Eso es una mamela comer cuando está uno tomando ese medicamento. Entonces la disgeusia en algunas personas es cansona. Mientras toman medicamentos, todo le sabe a puntilla. Rarísimo, vértigo, convulsiones. Si eso convulsiona y no hay masa que echar de la culpa, suspenda el medicamento. Raro, no hizo el primero. Está escrito. Entonces, como tiene estas cosas en el embarazo, dice, oiga, tenga precaución. Tenga precaución, o semanas epiléptico, tenga precaución. Y se ha escrito que hace una interacción al consumir alcohol. El alcohol es algo transversal a la humanidad. Pasé a la Nacional y mis compañeros, en vez de decir, oiga, chino, va a comprar una corbata, unos zapatos, me dijo, vamos a estar trago. Y yo como marica hace caso. Yo me tomé aguardiente. Cosa, yo pensé que me iba a morir, bendito Dios me pasó eso. Cosa tan aburrida. Los taitas se han hablado a Bogotá, entonces los papás lo purgaban uno por sospecha, yo creo. Entonces, me han dado purgante, yo no tenía ni idea de esa. Me tomé un par de tragos, yo creo que iba en el segundo trago. Y me sentí terrible, ¿no? Que le eché la culpa a todo menos a eso. Para ir al hospital el médico tampoco sabía. Yo vengo a concluir después de muchos años de haberme graduado qué fue lo que me pasó, es un efecto antagónico. Pero verdad que es feo, eso da mal palidez, se siente uno mal, náuseas, vómitos, se pone rojo, se pone pálido, caliente, frío. Y dice, pues escucha, esto espero mal. Pues causaba tanto malestar con el alcohol que alguien lo creó, fue para los alcohólicos. Entonces al alcohólico le da esta pastillita para que se sintiera mal. El alcohólico se sintió mal. Entonces el alcohólico dejó las pastillas y siguió tomando trago. Pero ¿qué hacemos? Es lo que sucedió.
verdad que se creó para eso. Porque él dijo, si ese efecto es tan feo, ¿por qué no hablamos de alcohólicos? Y se creó la medicación. Sirvió para 3 tacos de escopeta, pero se creó. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro del metabolismo del alcohol en el cuerpo humano, ustedes no lo saben, son muy jóvenes, no toman trago, pero se necesita metabolizar y se necesitan unas enzimas para que el alcohol pase a ser acetaldehído y acetaldehído a acetato y se elimine incluso, porque son acetonas, se eliminan incluso por la respiración. Por eso es que hay tufo, porque el principal metabolismo del alcohol se elimina por vía respiratoria, también por vía urinaria, claro que sí, y por eso las pruebas se pueden hacer con el aliento, porque eso es lo que están midiendo. Las cetonas son volátiles y uno elimina. Entonces, ¿dónde tufo, su merced? Eso se siente a lo lejos. El borracho no la siente porque el olfato se acomoda muy rápido. Por eso admiro a Patrick Susskind, cómo escribió ese libro tan bonito con algo que se adapta tan rápido. Entonces, eso es lo que hace el metronidazol o los 5-nitroimidazoles, que es inhibir esta enzima. Entonces se acumula acetaldehído. Y si se acumula acetaldehído va a haber náuseas, vómitos, sudoración, rubefacción, taquicardia, moridera. Se siente feo. Se siente feo. Para todo, para resumir, sirve para todo esto. Amiesa intestinal, extraintestinal, tricomonas, infección por bacterias anaerobias, infección por Clostridium difficile, como alternativa, que le vamos a dar vancomicina, como alternativa, y alternativa para el Helicobacter pylori. Entonces, esas son indicaciones de los 5-nitroimidazoles, no solo como antiamibiano. ¿Capisci? Entonces, por favor, señor, no tome alcohol, es lo ideal. Pero si va a tomar, que no sea antecitos o despuesito, y mucho menos durante la purga, como algunos llamaban, vamos a decirlo así, no, vamos a desparasitar, vamos a darle nombres llamas para que no quede toda esa cuestión de la purga. ¿Listo? Dicen los textos, algunos, no todos, que si el paciente lo que tiene es una giardiasis, que es de ubicación más alta, incluso causa epigastralgia, y se documenta que tiene una giardiasis, es un poquito mejor el tinidazol que el metronidazol. De resto, para todo, metronidazol es casi lo más común. El tinidazol es más facilidad, toca menos veces, tiene una vida media mucho más larga. Entonces, en código blanco se prefiere el tinidazol sobre el metronidazol. ¿De acuerdo? Entonces, sí tiene sus alternativas. Entonces, la familia es grande y escojan bien dentro de ellos cuál vamos a dar. Este medicamento, pongan cuidado, altera el metabolismo anaerobio. Por ese motivo, como los 5-nitroimidazoles, también nos sirven para bacterias anaerobias. Es muy parecido el mecanismo de acción y es muy parecido el espectro. Sin embargo, su utilidad más común que uno ve en el mercado es antiamibiano. No lo estamos refiriendo acá. Y si es por una bacteria, se tiene más experiencia con los 5-nitroimidazoles, pero la nitazoxanida podría servirnos también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cubre protozoos? Pues las amibas, las yardias. ¿Cubre bacterias anaerobias? Sí. Digo que el espectro es muy parecido. Sin embargo, el INVIMA y los usos más comunes de este medicamento van a quedarse restringidos a amibas, ¿cierto? Como lo vimos. ¿Cómo es que ella mata la bacteria? Se mete con una ferredoxina específica que es la del piruvato. Cuando hay glicólisis, ¿cierto? Se vuelve ácido pirúvico dentro de la transformación energética de la glucosa y comienza a haber una movilidad de electrones y una enzima que nos ayuda a hacer eso es la piruvato ferredoxina óxido reductasa, porque puede mover electrones. Entonces es otra forma muy similar a la anterior de volverse inestable esta molécula y de generar daño al protozoo en este caso. Las siglas, por su nombre, es de piruvato, ¿cierto? Queda la P y el resto for, entonces como la P-for. Trágica la vaina, es canzoncita, pero finalmente escoger nitazoxanida, dársela, que ella bloquee esta enzima
para que se cree una inestabilidad en la cadena de electrones y afecte de manera radical, contundente, efectiva la respiración de protozoos y de bacterias de metabolismo anaerobio. Entonces, transfiere los electrones y altera la respiración celular, la función mitocondrial, la glicólisis, la energía del parásito, y el parásito va a morir. Si uno no mira indicaciones de el INVIMA para tratar a pacientes, tenemos amibas, giardias y Cryptosporidium. Eso es mi recomendación, síganlas como alternativa a los 5 nitroimidazoles. Si hay una amiba, con los 5 nitroimidazoles, por experiencia, por disponibilidad y por todo, pero es una alternativa buena. Si es por Cryptosporidium, tiene una efectividad similar y casi que se utiliza y se ha reservado para estos casos que causa diarreas crónicas en pacientes con VIH, por ejemplo, inmunosuprimidos. Para eso también lo utilizamos bastante. Le coloqué una rayita a las que están avaladas para utilizar y sin rayita a las opciones, porque realmente por su mecanismo de acción nos sirven también. Pero este no tiene versión endovenosa, no está avalada para un absceso hepático. Entonces por eso debe quedarse para estas infecciones intestinales, ¿de acuerdo? A pesar de que por mecanismo de acción podría servir, pero por disponibilidad no hay óvulos, no hay ampollas, por eso dejémoslos para estos gérmenes, ¿cierto? Igual que los 5 nitroimidazoles, la absorción es muy buena, el metabolismo es hepático, buena distribución y la excreción es renal y fecal, se absorbe un poquito menos y la disponibilidad a nivel intestinal es muy buena, por eso para giardia, para amibas, para Cryptosporidium de ubicación de la luz intestinal es muy buena. Casi siempre decimos que con el estómago vacío, en este caso ese pequeño dato es porque sacudiendo el libro dice que es un poquito mejor con los alimentos, pero como uno la da para acción intestinal, para mí no tiene relevancia ese dato, porque yo quiero que esté la luz intestinal en buena concentración, porque lo va para amibiasis intestinal. No la recomiendo para amibiasis extraintestinal, ¿de acuerdo? Aunque podría servir y en poco pues podrán haber estudios, pero por lo pronto no los hay. Reacciones adversas las hay, ¿cierto? Puede causar algo de hepatotoxicidad leve e irreversible. Y no irreversible, voy a pronunciar. Que además de ser leve, cuando se suspenda el medicamento, vuelve a su estado normal el hígado. O sea, es reversible. Así que coloco la I y pronuncio muy rápido, pueden tomármelo al revés. Reacciones de hipersensibilidad, o sea que se brota el paciente cuando toma esto, entonces ni para tomar trago cuando uno se purga, ni para irse para la playa. Que el sol exacerba estas cosas. Y el último medicamento que también para amibas, ojo, no se absorbe, no sirve para amibiasis extraintestinal. Bien, exclusivamente para amibas. Quiero que tengan eso bien clarito, que venía con unos espectros amplios, ahora los cierro. Estos medicamentos se dan por vía oral y salen por la misma tubo, no entran al cuerpo. Matan las amibas que estén en la luz intestinal. No mataría ninguna amiba que haya entrado al cuerpo. Por eso su indicación es exclusivamente para amibiasis intestinal. ¿Quedó clarísimo? Dicho eso, las dicloroacetamidas están compuestas por el teclosan y la ectofamina, son los dos representantes. El mecanismo de acción no es claro, no hemos entendido cómo, pero son amebicidas, matan las amebas.
parece ser que destruyen su material genético. La forma como lo hacen todavía no está tan claramente descrita para decírselas acá. Envíenmelo a correr. Acá me dan una hipótesis, la complementamos, que hace una lisis osmótica que es capaz de alterar la ósmosis y con eso romper las membranas de las amebas, y al romper la membrana de las amebas pues se mueren. ¿De acuerdo? Vamos a colocar eso con toda tranquilidad. Una vez nos den la bibliografía al grupo para que tengan cómo soportar, y no decir una compañera o un profe lo replicó en clase, sino en tal texto está. No tiene tanta importancia porque da su uso cada vez está más restringido, porque no es de un espectro grandísimo, pero nos puede ayudar, sí. ¿Nos puede sacar de una amoebiasis en un pueblo que no hay algún medicamento y están estos? Claro que nos sirve. Para disentería mediana, no es para más. ¿Listo? Eso quedó clarísimo. Bien. Acá tenemos solamente oral, no se absorbe, por tal motivo no tiene metabolismo, porque el que los metaboliza es un órgano interno, usualmente el hígado, y si no entra al cuerpo, pues va a salir activo. Por ese motivo no tiene metabolismo, no es que tenga una protección especial. Si entrara al cuerpo, probablemente tendría metabolismo, probablemente, pero como no se absorbe, no entran al cuerpo, ¿cierto? Y como no se absorben, pues se eliminan por vía fecal, por el mismo tubo donde entró, sino que la parte de salida. Listo. Bien. Efectos, algunos describen dolor abdominal y flatulencia. Eso es lo que queda decirle de eso. Con eso estamos viendo el primer grupo de medicamentos, que son medicamentos para las amibas, sino que en los dos primeros se extendía para otros protozoos como Giardia, Tricomona y para bacterias anaerobias. Esto como para hacer el programa. Vamos a pasar, ojo, de manera brusca a otro protozoo. Les olvidamos la diarrea. Vamos a ver preguntas para pasar a otro tipo de infección. Acción luminal. Lumen es la luz de un tubo. En este caso el tubo digestivo. Ya para amibiasis intestinal. Acción luminal es que actúa sobre la luz del intestino. El intestino es una tripa, es un tubo. La parte interna del tubo llamamos la luz del tubo. Acción luminal, a eso se refiere. Pues profilácticos, cuando de pronto usted se va a ir para una población donde usted sabe que va a ir a comer mierda porque no hay acueductos, rocian con aguas malsanas y usted tiene que comer de lo que le cocinen otras personas, tiene un alto riesgo de adquirir protozoos. ¿De acuerdo? Como no tiene acción sistémica, no lo someto a un paciente a que tenga de pronto efectos adversos porque se absorba un medicamento. Entonces, si yo hago 5 nitroimidazol, no es de profilaxis porque tiene amibas. Pruébalo ante la sospecha o ante la profilaxis porque no tiene absorción. Dale, pregunta el caballero espelucado. Pues pucha, Dios mío. ¿Qué problema? Una mujer embarazada, lo ideal es no tener que darle, ¿no? Triste que una embarazada tenga que comer mierda. Triste. Habla mal del cuidado prenatal de esa señora. Todo lo que haga sobre una embarazada partan de que le hace daño a la mamá y al feto. Partan de que va a pasar por la placenta. Entonces uno hace un riesgo, hace ¿cómo se llama esto? Un juicio de riesgo-beneficio. Toca mirar qué enfermedad tiene la mamita. Si tiene una amibiasis intestinal, yo le haría uno que no se absorba, pero va a aparecer contraindicado igual. Pero es preferible. Pero si la mamita tiene una amibiasis que está en el hígado, pues me toca darle uno que se absorba sí o sí. ¿Me la va a matar el absceso? Pues me toca prima a la mamá. Y se le ofrece la sentencia, ¿cierto? C055 del 2006, ¿sí? O la C055 del 2022, para que ella sepa qué opciones tiene, dado que está sometiéndose a un medicamento que puede llegar a ser feticida o fetotóxico. ¿De acuerdo? Para eso se hace una junta médica, esa decisión no la tomen ustedes. Toda materna que tengan que tratar debe ser sometida a valoración de una junta médica. ¿Afiche? Entonces depende, la vida sé dónde está.
Pero siempre partimos en desventaja. Siempre hay que advertir a la mamita que este medicamento le puede traer problemas a él y a que ella lo debe saber y debe firmar. Toxoplasmosis, esto es otro cuento. ¿Sí es un parásito? Sí. ¿Es protozoo? También. Pero este causa un daño muy diferente y le encanta dañar el sistema nervioso central. Ese es el berraco problema. Como tal, en personas adultas no embarazadas, con un sistema inmunocompetente, el toxoplasma no genera daño. Es difícil que genere daño, pero queda ahí. Y si ese paciente, por desgracia, entra en inmunosupresión, se puede reactivar y dañar. Le gusta dañar el sistema nervioso central, la retina, por ejemplo. Puede quedar ciego. Y si está en formación, esa mamita hablando de embarazadas, desafortunadamente adquiere esta infección y le pasa al feto, el daño es terrible. Terrible, terrible. O sea, el momento en que más puede dañar a alguien es en la formación de ese algo. Lo deja ciego, lo deja tonto, lo deja inútil. Es bien, bien complicadito. Para ese bicho existen muy buenos medicamentos para tratarlo. ¿Quién es el germen que lo causa? ¿Y qué alternativas farmacológicas tenemos aquí? Ya son amiguis. Ya las distinguimos. Ya no toca el problema en explicar porque hacemos duchos en esto. La número 1. Primer puesto para tratar. Primera indicación. Esta es una sulfa. Las sulfas ya las conocemos. Y la otra una diaminopiridina que las vimos cuando vimos sulfas. Ellas dos son sinérgicas y actúan sobre una misma ruta metabólica que es, ojo, la síntesis parasitaria del ácido fólico. El ser humano puede entrar a sus células ácido fólico ya hecho, no tiene problema. Este protozoo no, así uno le dé un bulto de ácido fólico, él no lo puede meter, él tiene que hacerlo. Y ojo, para hacerlo, es como cuando uno hace pan, necesito harina, mantequilla a la lata, huevos, sal y azúcar. Sabores especiales, así sea un calado. Yo lo escribo como calado, que es la misma maricada. Harina, sal, azúcar, mantequilla y si es más bueno, huevos y queso. Esos son los ingredientes. Para hacer ácido fólico yo necesito, ¿cierto?, un elemento esencial que es el... No, un elemento. Pava y la pteridina. Esos dos son como la harina y la mantequilla para hacerlo. Yo lo expliqué, pero voy a hago porque sé que genera problemas. Cojo una enzima, o sea, lo voy a revolver, y lo voy a volver dihidrofolato. ¿Y qué es lo que, para volver dihidrofolato esa enzima, qué es lo que agarró? Pava y pteridina. ¿Y cómo se llama esa puta enzima que nos trae tanto problema? Dihidroteroato sintetasa o reductasa. Y ¡prum! Sale el dihidrofolato. Yo no tengo la culpa, ahora toca hacer otra batidilla a esa vaina para que quede bueno. Entonces necesito otra conversión que me lo pase de dihidrofolato a tetrahidrofolato, o sea, ácido fólico. ¿Qué enzima participa ahí? La dihidrofolato reductasa. Esas dos enzimas que las hemos dicho en este mismo pasillo varias veces son inhibidas por estos dos medicamentos. La primera es inhibida por la sulfa y la segunda por la diaminopiridina, que es pirimetamina y que es dimetropina. Estos dos hacen lo mismo, estos dos hacen lo mismo. Este y este son medicamentos que tienen la capacidad de inhibir la dihidrofolato reductasa. Y las sulfas tienen la capacidad de inhibir la dihidroteroato reductasa o sintasa. ¿Capiche? Ya dije. De ese medicamento hay que explicarlo.
¿Y son efectivos? Son efectivos. Matan al bicho. El problema es que este bicho, si ya hizo daño, no se puede revertir el daño que se hizo. Es un poco tardío cuando lo damos, pero es bueno. ¿Qué otro medicamento? La clindamicina. Eso es una nota. La clindamicina, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? Inhibidor de síntesis de proteínas por medio del bloqueo de las unidades. ¿Cuál? Del riosoma bacteriano. Y si no están contentos, entonces le damos claritromicina. ¿Qué hace? Lo mismo. Bellísimo. ¿Sabes tú ya? Somos expertos. Le damos vuelta a la página. Lo sabemos. Inhibe la síntesis de proteínas, ¿cierto? De la bacteria por medio del bloqueo de su unidad 50S. Sencillo. Ya eso lo hemos visto. Capiche, o sea que acá no hay que decir más. Redondeemos un poquitico, es de puros canzones, Entonces, han satanizado los pobres gatos y razón tiene, pues también están los ratones, ¿cierto? Entonces puede estar en las orinas de un alimento que uno se coma, o puede estar en los vegetales, ¿cierto? Que contaminan, entonces entran al cuerpo. Generalmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de contenerlo, pero como es difícil de destruir, pueden quedar microorganismos allá. El sistema inmune los tiene rodeados, pero el sistema inmune se baja, ellos se multiplican y se colocan en muchos sitios dentro del sistema nervioso central, y por querer destruirlos me mamo ese órgano, lo daño. Una enfermedad granulomatosa que destruye la retina, y el cerebro le encanta. Bicho de mierda ese. ¿Listo? Entonces, nace el niño. Esto es una porra grande, pero llena de líquido. Cerebro no hay. Ni pa' medio. ¿Cómo quedará de jodido? Ni pa' medio. Queda tonto. Con hidrocefalia. No ven. Eso es complicadísimo. Es triste ver una toxoplasmosis congénita. En los adultos, más que todo, se manifiesta por trastornos visuales, porque el cerebro ya está formado, pero se daña algo que es muy sensible, que es la retina. Entonces, cuando hay una reactivación por una inmunodeficiencia severa, ¿cierto? Los pacientes pueden hacer ceguera, daño. Entonces, acá vemos que justo donde está la mácula, la que ve realmente, acabó el parásito y la paciente queda ciega. Ya esto los conocemos. ¿Qué enzima es la que bloquea las diaminopiridinas? La de hidrofolato. ¿Y estas? ¿Y esta qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Lo vimos? Temetropin. O sea que eso ya, en verdad somos expertos. Ya eso lo tenemos clarísimo. ¿Cierto? Ya eso la familia las vimos. Un poquito sobre estas dos que de pronto están por ahí medio perdiditas. Son medicamentos con capacidad de evitar que entre la pteridina y el PABA termine sintetizándose ácido fólico, que son bacteriostáticos, pero que si lo sumo con las sulfas va a volverse bactericida. ¿De acuerdo? Y esa es la clave, que es muy buena para matar al parásito. Son efectivos y son muy buenos. Ahí están todas las alternativas que tengo para tratar esta enfermedad. ¿Hay profilaxis? Sí. Paciente que hace VIH-Sida y entra en la fase de SIDA y los CD4 caen demasiado, algunos libros dicen por debajo de 100, otros por debajo de 50, se pide que se le dé profilaxis para este parásito. ¿Listo? Entonces ya esto los conocemos. Recordemos un poquito, solo se dan por vía oral, se absorben muy bien, ¿de acuerdo? Concentran bien en muchos órganos, eso es importante, metabolismo y la excreción renal. Un recordéis. ¿Tienen efectos adversos, sobre todo la primera línea? Sí, pero en verdad lo que los aportan son los mismos efectos adversos de las sulfas, que son los que más efectos adversos generan. Le van a hacer fotosensibilidad, anemia y otras cosas que vimos cuando vimos
las sulfas. Si yo le diera sola la piremetamina, que es parte de la primera línea, no tendría muchos efectos adversos. Pero como lo doy con una sulfa, pues se suman los efectos adversos propios de las sulfas. Cuando ustedes vieron paludismo, van a ver que un grupo de los que estaba mostrando como medicamentos para la toxoplasmosis son alternativos para cuando las primeras líneas para el paludismo no nos funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, para que no olviden de pronto esa mezcla de clases, no es que sea mezcla, es que así es. Si yo tengo un Plasmodium falciparum resistente, ¿cierto? Yo puedo ir pensando en darle esta combinación de piremetamina más sulfa. Eso está escrito. Hay otro, el bichito, ese está bonito. No acaben con los gatos, pueden ser los gatos pobrecitos, ya ni siquiera pueden ir a un jardín. Ahora vienen en apartamentos donde no tocan tierra. Que los hay. Alternativas, ojo, alternativas. Les había presentado todas estas. Hoy por hoy se está viendo que la atobacona se ha vuelto una alternativa cierta, real y efectiva, pero se prefiere reservarla, ¿cierto?, para el plasmodium. Tenemos buenos medicamentos todavía para el toxoplasma, entonces se reserva para el plasmodium, pero podría servirnos. ¿De acuerdo? Claro, pero es un poquito más efectivo para la, no para las bacterias, sino para la toxoplasmosis, la piremetamina. Por eso está primero. Ambas son asociaciones muy parecidas, pero dentro de esas muy parecidas, ¿cierto?, se prefiere la piremetamina más sulfadiazina como primera línea para tratar una toxoplasmosis. ¿Listos? Vamos a pasar ahora a otro protozoo. Piremetamina más sulfa es la primera opción, pero trimetoprim más sulfa es una segunda o tercera opción. Titular, piremetamina. Las enzimas son las mismas. Eso es como decir yo que prefiero la delantera, Cristiano y otro, y Messi y otro, eso llaman gustos, pero va a ganar uno. Acá les digo, la primera que va a quedar, aunque hagan lo mismo, ¿no? Todos llevan un balón, pero ¿qué hacemos? A pesar de que hagan lo mismo, claramente ha demostrado la ciencia médica que la primera línea, nunca lo olviden, va a ser piremetamina sulfadiazina. Eso es así. Así tengamos trimetoprim sulfa también, pero esa no es la primera opción. La pinche quedó, fui suficientemente claro, listo. No quiero que usted diga, no, eso es lo mismo, entonces no. Calmación, no es lo mismo, ¿listo? Aunque actúen sobre las mismas enzimas. Volvemos a cambiar. La leishmania existe en Colombia. Existe. La van a tener que tratar, les toca ir a áreas rurales o selváticas de Colombia. Allí nada más, ahora con la ruta del sol, Caparrafí, que era unas 3 horas y media, hay leishmaniasis, no hay que ir tan lejos, pero si se van a la selva, la van a encontrar mucho. Entonces, hay leishmaniasis. En Colombia la más común es la mucosa y la cutánea. La cutánea sobre la mucosa y de pronto mucocutánea. Visceral, muy poco probable que la vean. Mire esta luxomía tan hermosa, esto es un flebótomo. Hembra. Qué belleza. ¿Cierto? Lo transmite. Y acá vemos fotos, ¿cierto? Toda úlcera con borde definido, irregular en Colombia es una leishmania. Hasta que no se demuestre lo contrario. Esta es mucocutánea porque coge piel y mucosas, y esta es visceral. Acá estaría el apéndice cefoide, reborde postal, sínfisis púbica, ombligo. Todo esto es el vaso de esta persona. Si uno palpara, todo esto es vaso. Cuando el vaso tiene que estar de aquí para arriba, y todo esto es hígado. Entonces causa unas visceromegalias terribles.
Entonces, todo paciente en el mundo amén que tenga un vaso y un hígado demasiado grandes, hay que pensar en leishmaniasis visceral. Muy común en África, extremadamente raro en América. Pero así como es de raro, eso es de frecuente, la cutánea, y le sigue la mucocutánea. Puede dar en cualquier parte donde lo piquen. Todas estas son alternativas. La anfotericina B, vamos a desplayarnos en ellas hablando cuando hablemos de antimicóticos. Ese es antimicótico por excelencia. Es bastante potente, es bastante efectivo y podría matar, ¿cierto?, las leishmanias también. Pero por su toxicidad y porque existen otras disponibilidades, no se está utilizando para la leishmania. Pero sirve y tiene indicación y sería efectivo. Pero por su toxicidad, porque nos sirve mucho para los hongos, se reserva para el manejo de hongos y nos vamos a dedicar a las otras tres. Y está en un color diferente, resaltado allá en rojo, los que utilizamos día a día comúnmente, primera indicación para la leishmaniasis cutánea y mucocutánea en nuestro país. Los demás son más de uso en otros continentes o de reserva en casos dados que encontremos resistencia a esta primera línea. ¿Capichi? Entonces de los 4 nos reducimos a 3 realmente. Entonces los antimoniales pentavalentes, está el estivogluconato de sodio y el de mecumina, que es el glucantime, es el que más se consigue. Ambos vienen de ese elemento pesado, ¿cierto?, que está en la tabla periódica como una S y una B. De ahí se deriva y se llama pentavalente porque tiene 5 valencias o 5 electrones, que son los que le van a dar su capacidad y su potencia para destruir este parásito, como les voy a mostrar adelante. El parásito va a quedarse sin la capacidad de hacer glucólisis. ¿Se acuerdan qué es glucólisis? ¿Qué es eso? Coger la glucosa, pasar a piruvato, sacar y extraer de ahí ATPs. O sea, metabolizar la glucosa y transformarla en energía. Si alguien no puede tener elemento energético, es como un carro que no le echen gasolina, no se mueve. Y si no se mueve, se va a morir. Entonces es eficaz y hace elementos de muerte parasitaria. Pero también tiene capacidad de impedir la oxidación de los ácidos grasos y obviamente la biosíntesis de energía, por lo primero que les mencioné. Por estos mecanismos, tiene capacidad de matar a este protozoo, que ¿cómo se llama? Leishmania. Ya no estamos en toxoplasma, ya no estamos en amibas, ¿cierto? Ahora estamos en leishmania. Y estamos en leishmania colombiana, que es leishmania piel y mucosas. Si algún día ven a visceral, publíquenlo, por favor. Se van a Cartagena, a un congreso con toda seguridad. Entonces, estos antimoniales pentavalentes, le vamos a quitar este 3 porque el activo acá debe haber un 5. Y pueden mover esos electrones de 3 a 5. Eso es lo que permite a ellos que sean muy tóxicos, muy tóxicos. Va a destruir, ¿cierto?, en el parásito la fuente de energía principal, que es la glicólisis, la respiración celular, le va a dañar el material genético, va a dañar las membranas. Esa vaina es súper potente. No tenemos todavía, aunque dicen, pero no tenemos problema de resistencia. Es más bien que el paciente no se haga el tratamiento adecuadamente, y voy a explicar por qué. No se puede dar por vía oral, primer problema. Se da por vía oral, no solo no se absorbe, sino que causa mucha irritación gastrointestinal y hay intolerancia. Como no se puede dar por vía oral, y el siglo pasado no sabíamos si solo se daba por intramuscular, uno crea unos paradigmas que jamás vuelve a romper y quedó a la fecha de hoy que todo es intramuscular. Y hay personas muy guapas, como hay otros que somos muy cobardes. La madre de eso está chuzando todos los días.
durante mínimo 20 días hace que a veces incumplamos. Entonces mi hija hizo lograr el caparrapillo, y cuando queda en Colombia para llevar a un niño, no le hago nada al niño, no es que lo van a chuzar. Pobre marica chinito, le dan un cuchecito para que le haga chuzar la cola. Entonces sé que todavía se sigue dando. No, esto se puede dar de otra forma. Pero convenza a un médico que lo dé de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo damos? Solamente parenteral. Pues si es parenteral, pues se destruye bien porque ya está dentro del cuerpo. Usualmente se da intramuscular. Es la forma como históricamente se está dando este medicamento a nuestras poblaciones. Les voy a mostrar más adelante que tenemos otras alternativas de darlo, ¿de acuerdo? Pero lo que ha quedado y trasciende es todo. Pero cuando ustedes cojan la guía del INVIMA y miren, ¿para qué sirve un medicamento legalmente? Uno utiliza off-label muchas cosas, pero legalmente, por registro, dice que es para esta enfermedad y dice que puede ser parenteral, y dentro de parenteral dan dos opciones: intramuscular e intravenoso. Entonces quiero que ustedes permeen que este medicamento se puede utilizar endovenoso y le vuelven a llevar al niño, ya no un dulce, ¿cierto? Le damos una zanahoria fresca y le vamos a dar opción de aplicárselo endovenoso. ¿Listo? ¿Qué otro medicamento tenemos? Pentamidina. Poco y nada lo utilizamos acá en Colombia, pero como ustedes ya son médicos, como dicen ustedes, a caminar el mundo, entonces sepan que sí nos sirven, ¿cierto?, para tratar la leishmaniasis. Es efectiva. No la utilizamos, pero es efectiva acá en Colombia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Puede inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, o sea que también mata la leishmania. Como decimos, bactericida es leishmanicida, la mata. Inhibe topoisomerasas. ¿Se acuerdan que hay unos medicamentos que inhiben topoisomerasas? O sea que tiene una capacidad de desenrollamiento del DNA, su replicación, su síntesis, entonces afecta, daña y evita que se repare o que se sintetice, o sea que es bueno. Bueno porque jode los ácidos nucleicos en su formación, en su reparación. Afecta la fosforilación oxidativa, o sea la respiración celular. Y siendo tan bueno, no solo sirve para este protozoo, sino que también sería una alternativa para Pneumocystis jirovecii, que es el causante de la neumonía más típica en el paciente con VIH-Sida. Lo que pasa es que para eso tenemos el trimetoprim-sulfa y pues sigue siendo el trimetoprim-sulfa la primera línea, pero este sería una buena alternativa. También nos sirve para el trypanosoma, pero no, ¿cierto?, el de la enfermedad de Chagas, sino el africano. Y obviamente pues para la leishmania, que lo tenemos acá. Entonces esas son alternativas de este medicamento. ¿Cómo se administra? Miren lo curioso. Parenteral sí, pero ojo, inhalada. Entonces tenemos un paciente que entra en la fase C, entra en un SIDA avanzado, se le caen a las medias los CD4 y uno sabe que por debajo de cierto número de CD4, 200, 100, 150 o 50, la oportunidad de que hagan infecciones oportunistas se dispara. Entonces se le puede dar inhalado. Es una cosa muy curiosa. Ojalá llegar así acá a Colombia. ¿Cierto? Efectos adversos. Molesta el sitio de aplicación como es esperable, pero sobre todo prolonga el QT, situación que se me olvidó decirles, los antimoniales pentavalentes también lo tienen. ¿Qué es el QT? Una onda del electrocardiograma. ¿Cómo se traduce cuando eso se prolonga? Que va a estar en inestabilidad cardíaca que puede entrar en arritmias, incluso mortales. Entonces, viejitos cacrecos que tengan cardiopatías, sobre todo de arritmias, hay que estar muy atentos a la aplicación de estos medicamentos. Pregunta del público. Este medicamento se aplica por vía parenteral, ¿de acuerdo? Esa vía parenteral hace que la absorción pues se salga. Bien, este medicamento, la pentamidina, va a entrar al parásito, lo va a destruir y su biotransformación es hepática parcial. Su eliminación renal básicamente a la pentamidina. De uso para leishmaniasis, tanto cutánea como visceral, y en el continente africano, el continente de acá no lo utilizamos. Tiene alcance para Pneumocystis jirovecii también este medicamento.
¿Listo? Y como alternativa, no como indicación, sino como alternativa, ¿cierto? Acá, y para la el Trypanosoma africano. ¿Ya? Redondeamos ese. Miltefosina, tampoco lo utilizamos acá. Es excelente para la enfermedad visceral, que es muy común en África. Este medicamento fue avalado ya desde el siglo pasado porque él no empezó como antiparasitario. Él viene de medicamentos que se estudiaban para el cáncer. Pero la vida es así, pacientes con cáncer, muchos de ellos padecían las dos enfermedades. Fue curioso que hacían leishmaniasis visceral en pacientes con cáncer y encontraron que esos pacientes que estaban tratados con este medicamento, el cáncer seguía como si nada, pero la enfermedad parasitaria se detenía. Entonces, accidentalmente, no como indicación inicial, descubrieron su utilidad para la leishmaniasis visceral, y en este momento la Organización Mundial de la Salud dijo, es contundente en las pruebas, lo vamos a dejar autorizado, no para el cáncer, sino para la leishmaniasis visceral. Así fue como se encontró. ¿Qué es lo que hace? Altera el metabolismo de los lípidos y la señalización celular. Esto es una locura. Las células necesitan comunicarse con segundos mensajeros. Esto altera cualquier cascada de comunicación. Entonces la bacteria queda jodida. De cuenta que yo voy a llamar refuerzos y no se entiende ninguna señal. Causa un caos en el parásito y lo mata. Efectivísimas para la leishmaniasis visceral, que no tenemos en Colombia. Si algún día van a África, de pronto tienen que verse visto con ahí. El bichito tiene estadios diferentes. Acá un pequeño resumen, ¿cierto? Antimoniales pentavalentes. ¿Puede equilibrar el metabolismo? Ay. Inhibe el metabolismo energético, y como son inestables y cambian electrones de 3 a 5, se vuelven también radicales libres, y esa es su efectividad muy grande. Acaba la capacidad de glicólisis, de respiración celular, y mata al bicho también por capacidad de daño directo por radicales libres. Este es el que quiero que nunca se les olvide, y es el que utilizamos en Colombia para la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, que es lo que tenemos en Colombia, ¿de acuerdo? La pentamidina, resumen de cómo actúa, y la miltefosina. Esta última excelente para la leishmaniasis, que algún día quiero que publiquen, visceral, si la ven en Colombia. ¿Listos? Entonces, repasemos el que más me interesa. Antimonial pentavalente, es capaz de recibir y de dar, y cambia su valencia de +3 a +5, y en ese juego de dar y recibir se vuelve inestable, impide la glicólisis y daña por inestabilidad, o sea, por radical libre. Todo lo que sea un radical libre, créanlo, que es bueno para destruir otras formas de vida, son muy buenos. Acá lo va a colocar, mire, resalte donde quiera llegar: intramuscular, intravenoso y ahora en parches, para que no se queden con que es exclusivamente de aplicación intramuscular, como uno le enseñaron en formación de pregrado y como uno ve que se hace en la periferia. Existe la alternativa, de verdad que existe. Está aprobado por el INVIMA para aplicarlo endovenoso y en parches. Eso es una locura, y quiero que nuestros pacienticos tengan la capacidad de recibirlo. ¿Dónde está? Miren, acá. En comillas, porque esto es de un comunicado del INVIMA. ¿Qué dice ahí? Lean. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que si lo aplico endovenoso, ese paciente va a requerir más tiempo y más insumos: un catéter para canalizar la vena, un equipo, unos líquidos y una supervisión. Es más engorroso, es más cansón, y uno de rural quiere hartar trago, ir a discotequear y menos eso, pero se puede. Se podría hacer endovenoso, es mi invitación. Se podría hacer. Y yo lo observo porque como prolonga el QT, como puede dar mareo, náuseas, algo de hipotensión, pues se acuesta en la camilla.
se le coloca un televisor, se le abre y se supervisa, no va a pasar nada raro, no va a pasar nada raro. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ese tratamiento se va a extender como mínimo por 20 días. Todos los días. Entonces eso cansa, duele, molesta. Por eso es mi insistencia. Esa es mi insistencia. Esto que ven acá, ¿cierto? Es que está tan acabado y se pone negrito que el vaso se le ve. Miren cómo está de crecer el vaso, unas 20 veces del tamaño normal. Esta doctora era Nacho, en la que patentó que si yo logro colocar un parche bien adherido con este componente que pueda actuar en el tiempo sobre una lesión que no pasa el epitelio basal, puede servirnos, y se demostró científicamente que incluso, como digo yo, untado, o sea, tópico, nos puede servir. Ahora la pregunta es, ¿dónde consigo los parches? ¿Cuánto vale? Eso es un huevo de plata. Pero si no lo promocionamos, nunca dejará de ser útil. Y este muchacho, acá al ladito, no todo brasilero se caracteriza por jugar bien el fútbol o por manejar bien los carros. ¿Qué brasilero era bueno para manejar carros? ¿Cómo se llama? Bueno, era bueno, se mató el tipo, era tan bueno que se mató. Sí, si usted es buen conductor, tiene que tener un accidente. ¿Cuánto tuvo? ¿Cómo se llama? Ayrton Senna. Véanse el documental, no la vida real, pero es bueno. Y futbolistas, pues esa era la cuna, ya se está apagando. Este es un científico, ¿cierto? Carlos Chagas, que en honor a que él descubrió que esto conocido como el berraco pito, ¿cierto? Él pica y poposea. Y donde pica, curiosamente no está el parásito, pero donde poposea sí. Pero como es de 1 centímetro, 2 centímetros el bichito, quedan cerquita. Y eso causa piquiña. Y uno cuando se rasca lo que hace es como el que siembra maíz en una tierrita. Se mete los parásitos en la herida. Y va a ser la dichosa enfermedad de Chagas. Lo que nosotros conocemos como enfermedad de Chagas, ya pasó la infección hace años, unos 10 años. Entonces, mi invitación, la enfermedad de Chagas existe y el compromiso será que lo diagnostiquemos en la fase aguda, no cuando ya hay secuelas. Nosotros manejamos solo las secuelas, pues ya para qué, pues en vez de no haber nada así, nosotros estamos manejando las secuelas inmunológicas de la infección por este berraco protozoo. Entonces, este triatoma o pito o chinche, así se le conoce, es el que transmite este protozoo. Trypanosoma cruzi, todo lindo. Le encanta ir a comer músculo. El sistema inmune lo reconoce rápidamente y lo puede eliminar. 50% de las personas que tienen esa vaina no les pasó nada. Pero ese otro 50%, un porcentaje alto, puede quedar con unas cardiopapayas, o sea, unas cardiomegalias, unas tan grandes fofos que no sirven de corazón. Eso ya de válvulas, eso quedan como unas tapaderas, y como una olla express con una tapa pequeña, eso no guarda ninguna presión. Y entran en falla cardíaca a los 20, 30, parecen de 200 años y tienen hasta 20, 30 años. Entonces, así empieza todo. Ese pito, ese chinche, ese triatoma, coge a un humano, lo pica, de poposea al lado. El humano inconscientemente se rasca. No pasó nada. Ese rascado lo que hizo fue inocular el Trypanosoma cruzi en su cuerpo. Ese parásito viaja, se disemina, pero también el pito chinche puede contaminar alimentos y yo comerme. Lo cierto es que entra por vía intestinal, por vía sanguínea, por vía subcutánea, entra al cuerpo y se riega por el cuerpo y hay una reacción. Claro, un reconocimiento, los PAMS, los DAMS, refagocitos, y hay una pelea. 50-50, es de la gana uno y es de la gana el bicho. En la fase aguda puede haber algunas veces malestar,
síntomas como de resfriado, adenomegalia, los ganglios se crecen y eso se llama signo de Romaña, que es que puede causar algo de edema en los párpados. Entonces, ojo con toda persona que trenchó un ojo, examine si tiene adenopatías y sospeche que tiene una enfermedad de Chagas. Se le hace un frote de sangre periférica y van a encontrar ese bicho lo más de bonito. Si ustedes lo tratan ahí, al paciente no le va a pasar absolutamente nada. Si nunca lo sospechamos ahí, el paciente va a llegar con un corazón muy grande, dilatado. Porque si se dilata el esófago va a tener disfagia, se dilata el colon va a tener estreñimiento, mamón, cansón, pero no te vas a morir de eso. En cambio, una falla cardíaca sí te va a matar muy rápido, te daña la expectativa de vida que tuvieras. Si usted está diseñado porque papi y mami dijo para que hubiera 96 años, no llega ni a los 46 y empezó a los 20. Porque una falla cardíaca severa como las que ocasiona esto, el paciente va a morir de nuevo. Porque si hay falla cardíaca, ningún órgano va a vivir por mucho tiempo. Entonces mire el bichito, bonito sí es. Entonces, ¿qué la Benzimidazol? Cualquiera de los dos, nada. Buenos, bonitos, baratos, efectivos. Cualquiera de los dos, o nifurtimox o benzimidazol. Estos medicamentos tienen la bondadita de que dañar el DNA, proteínas, membranas. ¿Por qué? Porque se vuelven radicales libres. Muy parecido a como he explicado casi todos los mecanismos de los medicamentos que matan los protozoos. Muy buenos. Entonces son profármacos que se activan por una nitroreductasa, la otra una ferroreductasa. Esta es una nitroreductasa. Eso es lo que cambia. Pero el fenómeno es muy parecido, ¿cierto? Reciben electrones, hacen una oxidorreducción, se vuelven inestables y vamos a llamar radicales libres, ¿cierto? No llaman de nitrógeno, pues siguen siendo radicales libres de oxígeno, que tienen una capacidad buenísima para dañar todo. ¿Y qué es lo más que sensible en una estructura? Pues un material genético. Si no hay material genético, no hay vida. O sea, buenos para destruir el parásito. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Que la diagnosticamos años después. El sistema inmune reconoce al trypanosoma, lo mata, pero genera anticuerpos contra él. Desafortunadamente, es lo que llama mimetismo. Las células musculares, intestinales y cardíacas tienen componentes en su membrana que se acoplan muy bien a ese dichoso anticuerpo que es diseñado inicialmente para este parásito, pero se puede acoplar a las membranas plasmáticas de músculo intestinal y músculo cardíaco. Entonces hay una destrucción ya inmunológica y con el tiempo el sistema inmunológico sabe dañar. No tiene afán, pero poquito a poco hasta que destruye el corazón, destruye el esófago, destruye el colon y el paciente va a manifestar o problemas digestivos o problemas cardíacos o los dos. ¿Y cuál es el problema cardíaco? Ay, entonces me fatigo ahora, me hincho, pero usted mantiene jodido el riñón perfecto. Y uno no se imagina que va a ser el corazón en un paciente tan joven. Ya se van a acordar que existe la enfermedad de Chagas. Tiene una plaquita, se sale la placa, un electro, un ecocardiograma, ahí está la enfermedad de Chagas. Le piden los anticuerpos y salen positivos para este parásito. ¿Listo? Entonces el nifurtimox y el benzimidazol son de síntesis química, se dan por oral y parenteral. Eso es una gran cosa. Entonces tenemos la opción de dar el pacientico. Ideal tratarlo en formas agudas. ¿Listo? El metabolismo es hepático, está ahí interrogado, y la eliminación es renal para ambos. ¿Listos? Yo les prometí que íbamos a llegar hasta trypanosoma y ahí llegamos. Lentos pero inseguros. Y pues no, digamos que no a la vida. Efectos adversos, la verdad que son muy poquitos. Los sulfas, anemias, megaloblásticas, pero no tienen una importancia clínica.
son muy bien tolerados para efectos prácticos. ¿Listos? En pacientes que son diabéticos, alcohólicos, muy desnutridos, podría generar neuropatía periférica. Ese sonido me hace acordar de muchas cosas. Lo que hablé está en casi todos los textos, porque es salud pública, son infecciones comunes, algunas no tan frecuentes, pero que dependen de ustedes hagan su rural, las van a encontrar. Les encargo que sepan que la enfermedad de Chagas existe en una fase antes de la cardiopatía. Uno crea que solo la enfermedad de Chagas cuando ya llega el joven con una falla cardíaca. Obviamente no lo olviden, pero acuerden que hay una fase aguda, ojalá que ustedes las tengan alta sospecha. Acá publicamos un caso de una enfermedad de Chagas en fase aguda. Entonces, literatura coloco mucho porque esto es de salud pública y en todos los buscadores que ustedes tengan ahora. No va a ser difícil. ¿Preguntas? Yo les tengo dos preguntitas. Fila 1, fila 2, fila 3.